Estábamos calculando aquí con Carlos los días exactos que faltan para las elecciones de mayo del 2020, suponiendo que sea en el 16, y la fecha de toma de posesión del nuevo gobierno, el 16 de agosto del 2020. Las dos fechas, Carlos se las tendrá mañana. Le damos la bienvenida a Waldy Tavera, que es el rey del municipio en este país. Es el hombre que nos ha enseñado hasta pesar la basura, que ahí es que está el detalle. Y hoy nos trae a Domingo Matías, un experto, sociólogo, experto en asuntos municipales. Ellos seguro tienen temas que tratar. Sin embargo, queremos pedirle a Domingo, que es experto, y a Waldy, que nos hablen un poquito de algo que nosotros nunca pudimos descifrar. En aquella época en que Argentina decidió darle una independencia prácticamente total a las provincias de ese país, autorizándoles inclusive a contratar préstamos directamente con instituciones internacionales y con bancos, así como también esos países que se manejan en forma bastante autónomas, como son Estados Unidos, que son los estados. Está el caso de España, que prácticamente son gobiernos dentro de un gobierno grande. Yo quiero que nos digan qué pasó en Argentina, cuál fue la experiencia de que tuvieron que arriar las velas porque se le complicó mucho la administración. ¿Ustedes tienen algún tipo de información acerca de eso? Yo, Domingo, sí. Que después yo te voy a decir la realidad dominicana, Sí, después seguro. que Domingo diga. Bien, muchas gracias por haberme invitado a este programa. En Sudamérica hay una realidad muy diferente a República Dominicana en materia de descentralización, tanto descentralización financiera, política, administrativa, como decía Julio, son gobiernos locales como tal. Entonces, una descentralización que se le ponga mucha velocidad también es riesgosa, porque la transferencia de poder desde arriba hacia abajo, de manera a una velocidad muy alta, genera problemas hacia abajo, sí. Porque hay que construir capacidades hacia abajo, y en la Argentina hubo una transferencia de poder muy rápido, que hacia abajo no pudieron lidiar con esa transferencia de poder. No obstante, sigue siendo un país altamente descentralizado, porque en la Argentina los gobiernos locales todavía manejan universidades. ¿Y todavía pueden contratar préstamos individuales? Sí, pueden contratar sin préstamos. Autorización de la garantía soberana. Sí, hasta un nivel, hasta unos montos se puede hacer. Lo mismo que en Brasil. Desde luego, eso creó un momento, una crisis en los países en Argentina y en Brasil, porque se encantaron tanto con los préstamos que el endeudamiento llegó a comprometer mucho los patrimonios municipales. Entonces hubo que regular más la cuestión de los préstamos internacionales. Bien. Porque la deuda iba creciendo mucho, y entonces se han puesto condiciones hasta un periodo de gobierno que puede haber endeudamiento. No puede haber endeudamiento más allá de un periodo de gobierno. Por otra parte, tengo una pregunta más. Creo que Waldy ahí puede ayudarnos, y es la siguiente. Waldy Tavera es testigo y casi víctima de lo que voy a decir. Cuando se fundó el Partido Revolucionario Moderno, lo hizo en medio de una crisis política que dividió el partido de oposición más grande de este país, que fue el PRD. Ellos se vieron obligados a casi improvisar unas elecciones sin fondos, lo que dio motivo que ellos se vieron en la necesidad de aceptar muchas candidaturas a cambio de que esas candidaturas financiaran ellos su campaña política. Eso fue muy común en el Congreso. Te doy
la candidatura, tú haces un aporte al partido y cubres tu campaña. Lo que tiene un componente sospechoso de que es una inversión, porque eso en política no es muy ético. Por otra parte, lucía que Fello Suberví iba a ser el candidato natural del PRM por haber sido el alcalde natural del PRD durante todo el tiempo. Resulta que un empresario que quiere realmente el bien de la capital, no quiere beneficiarse, logró primero llevar a un joven a la Cámara de Diputados y luego quiso llevarlo a la alcaldía con condiciones, logra convencer a Milagros Ortiz y a Luis Abinader de la necesidad de llevar sangre nueva, y así surge David Collado. Nosotros hasta este momento habíamos estado aplaudiendo la gestión de David, porque lo primero que hizo fue por primera vez pagar una regalía sin tomar préstamo del Banco de Reserva, cosas raras. Pero este fin de semana recibimos una información que nos preocupó mucho. Muchos operadores de recogida de basura y muchas personas que están haciendo negocio con el ayuntamiento nos informan que el ayuntamiento tiene problemas económicos para cumplir sus pagos. Me lo encontré raro porque estaban poniendo que está haciendo obras públicas, haciendo cosas bonitas, y nos encontramos raro eso. ¿Hasta dónde eso es verdad, Walter? Mira, la verdad es que no se trata del ayuntamiento de la capital. Los ayuntamientos del país están en crisis. Sí, pero ese era un ejemplo. Eso es un ejemplo. Bueno, ¿qué pasa? Yo no tengo mucho conocimiento del proceso interno porque no estoy en el día a día del ayuntamiento. Pero recuerden... Pero inclusive le están dando plazo hasta febrero para que se ponga al día. Pero fíjate, yo no conozco los detalles que usted señala, pero fíjese, por ejemplo, acuérdese que cuando Collado toma la alcaldía, habla de que había una deuda de 2.000 millones de pesos. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. El del este dice que 1.000 millones, el del norte 400. En el fondo llegaban casi a 20.000 millones de pesos, más que el presupuesto de un año al ayuntamiento, lo que hablaron de deudas que dejaban su antecesor. Y la situación de los ayuntamientos es peor cuando apenas están recibiendo el 2.3% de los recursos. Para mí, voy a tratar de investigar hoy en la mañana. Pero tú no me estás diciendo que sospecha que hay que estar pagando deuda, ¿verdad? No, es que todo el mundo no hizo lo que debieron hacer. ¿Qué nosotros dijimos en ese día? Mira, contrario a lo que pasa en Sudamérica, que hay una ley de crédito público desde el año 2006, y los ayuntamientos no pueden contraer deudas que no esté autorizada por ese órgano que depende del Ministerio de Hacienda. Y esta ley establece aquí existe crédito público. Claro. Entonces, cuando se hicieron compromisos que no tuvieron registrado ni avalado por la Dirección de Crédito Público, la ley establece que son deudas personales de los incumbentes. Ay, Dios. Y en esa ocasión nosotros decíamos, señores alcaldes, lleven esas deudas, no las paguen, y díganle, mire, usted, por ejemplo, Julio Alcín va al ayuntamiento, mire, tengo una deuda de tantos millones de la pasada gestión. Bueno, señor, vaya, cobre al pasado alcalde, porque él no la registró en crédito público. O sea, ese debió ser el procedimiento. Cuando eso no se cumple y se comienzan a pagar deudas viejas, y a veces algunos alcaldes lo señalan hasta como un hecho bueno, estoy pagando deuda vieja, y lo que están pagando es un delito. Entonces, yo creo que es probable que muchos ayuntamientos estén en esto. Yo no sé de la capital, pero voy a preguntar, obviamente, porque es lo lógico. Pero Domingo... Cuando tú invitaste al sociólogo y municipalista Domingo, ¿cuál es el tema principal? Mira, Domingo cada año hace un balance de la vida municipal. Domingo ha trabajado para algunos organismos y tiene un grave problema, que es que él renuncia de ellos por razones éticas. Y cada vez que presenta un balance, quizás es su segundo o tercer balance, o se va de la Liga, o se va de FEDOMO, de diferentes instituciones. Y yo creo que Domingo venga hoy, comenzando el año, a darnos un balance de qué él entiende que fue el 2017 en términos municipales. Bien. Yo no me he ido a la Liga porque nunca he trabajado en la Liga.
Pero da consultoría. Entonces, mi trabajo es más con cooperación internacional en los temas de diseño de políticas para el desarrollo local. Entonces, yo regularmente hago un balance de la cuestión municipal en diciembre de cada año. Recientemente publiqué un libro del balance del periodo 2010-2016, qué sucedió en ese periodo de gobierno, y ahora he publicado el del 2017. El balance regularmente es de mucho déficit, de déficit institucionales en el país. Por ejemplo, nosotros nos alegramos de que se haya aprobado una ley de tránsito, transporte y movilidad urbana y seguridad. No obstante esa legislación, sí, del ministerio, pero la competencia de tránsito es una competencia de vocación municipal en toda parte del mundo. Entonces aquí hubo, por ejemplo, ¿cómo es posible que una ciudad, su señalización, la asuma el gobierno central? El tema de señalización es una competencia de vocación municipal. El tema de uso de suelo es una vocación municipal y constitucionalmente incluso lo establece. Entonces, la legislación en materia de transporte y tránsito le está quitando competencia al gobierno local en materia de movilidad urbana. Entonces, ahí estamos retrocediendo en términos institucionales. Hace mucho tiempo que estamos retrocediendo. Exacto, sí tienes razón. Antes que quitar, lo que hay es transferir recursos, capacidades a los gobiernos locales, porque ¿cómo puede intervenir, por ejemplo, obras públicas en el municipio de Restauración en materia de tránsito y movilidad urbana? Pero no, cuando usted no habla tiene de señalización operativa para estar en Restauración. Pero cuando usted habla de señalización, ¿no tiene que haber una generalidad en todo el país? Y sería bueno que sí eso lo haga el gobierno central en el caso de obras públicas, como hace la señalización de todo el país. Pregunto. No, es que la señalización conlleva ordenar el territorio. Es decir, cuando usted va a poner una señal, lo determina en función del ordenamiento territorial. Claro que sí. Y quien tiene potestad para el ordenamiento territorial es el gobierno local que está ahí. ¿Y no trabajan en conjunto? Hacia eso que debe apuntarse, a trabajar en conjunto. No obstante, cuando se trabaja mucho en conjunto en las grandes ciudades, quien tiene más poder económico se impone ante el que tiene menos poder económico, porque hay una cultura centralista, autoritaria, vertical, de arriba eso está hacia abajo. Sucediendo en Santiago. En Santiago han habido esfuerzos, incluso yo lo coloco en el balance, han habido esfuerzos por la autonomía. Lo que ha sucedido en Santiago es que se ha querido hacer de modo muy autoritario. Por ejemplo, el colocar vallas para denunciar a los empresarios que no pagan y no agotar los canales legales. Una falta de gerencia. Exactamente, entonces se cae en un autoritarismo innecesario de tú decir que tal empresa no paga los arbitrios en una valla antes que haya un tribunal y someter para que esa empresa lo pague. O paralizar la obra del parque, que se está haciendo del parque de manera muy exacerbada antes que agotar los canales de conversación. Tiene esa competencia de pararlo, porque obra pública no puede intervenir en el territorio para construir si no hay una aprobación del gobierno local. Lo que pasa es que obra pública como gobierno central entiende que tiene esa potestad y no es así. Por ejemplo, cuando aquí se construyó el metro de Santo Domingo, al Ayuntamiento de Santo Domingo Norte no se le presentó ningún plano. Eso comenzó a construirse por encima de la decisión de ese ayuntamiento, y después entraron al Distrito Nacional y también entraron sin que el Ayuntamiento y el Distrito Nacional pudiera dar el visto bueno, aceptar. No iba a haber oposición a eso, pero hay que agotar los canales. La Plaza de la Salud fue producto de eso también. Sí, pero aquí tuvo el representante de Altiz, donde dice que precisamente el exceso de burocracia en algunos cabildos ha impedido un cableado para una expansión en algunos sitios también. Entonces llega un momento en que uno dice, oye, ¿hasta qué punto el ayuntamiento, aún con su legítimo derecho, puede ser un obstáculo para una inversión y para algo que va a beneficiar a su propia comunidad? Déjame este dato, Domingo. Pero Domingo, también... déjame ese tema referible al cableado urbano. Fíjense,
Sí. Si hay algo que es una vergüenza por nuestra ciudad, es el cableado urbano. Sí. O sea, tú sales a la capital, a Santiago, cualquier sitio, y esa es mi queja frente a los alcaldes. Estas empresas pretenden, ok, dame un permiso para el cableado, pero no me dices cuál es el personal técnico que me va a manejar ese cableado urbano. Entonces, en eso también tenemos que tener muy en cuenta que hay un celo, más que por el propio que impide el desarrollo, un celo para que me lo organicen. O sea, tú te imaginas lo que es el cableado de la capital. Oiga, señores, eso no es ni siquiera del siglo XVIII ni XIX. Lo que pasa es que la vida agitada de la sociedad, de la ciudad, no impide verlo. Pero cuando tú sales un domingo y pasas solo por el polígono central y encuentras toda esta enredadera puesta en los palos. Que ya lo hemos asumido como normal, no, pero la, que... la zona colonial da pena en algunos sitios. Claro, en algunos sitios. Sí. Vergüenza. Domingo, mira, Pero iba a decir de lo del cableado, que hay un tema también de corrupción. Es decir, cuando una empresa telefónica remite un proyecto de cableado, los regidores quieren intervenir en aprobar el cableado. Paralizan, obstaculizan. El alcalde quiere intervenir. Entonces, muchas empresas también entran a proceso de soborno para conseguir rápido autorizaciones. Y eso ocurrió en San Cristóbal, cuando la gestión de Mondesi, que se paralizó todo el cableado de las empresas telefónicas, porque había una pugna entre regidores y alcaldes para aprobar los proyectos, porque cada quien quería una tajada de la empresa privada y se paralizó. A veces la empresa privada también le hace el juego a eso, de manera que hay de todo en ese mundo de las autorizaciones de intervención en el uso de suelo en los territorios. Tú iniciaste tu intervención hablando de un problema constitucional, de las competencias, los recursos y competencias. ¿Qué papel tú entiendes que deben de jugar los órganos estatales de asesoría como la Liga o los sindicatos de los sectores municipales frente a la violación que se hace a la Constitución de lo que son sus derechos y sus competencias? Bueno, cuando Waldir se refiere a los sindicatos, está hablando de FEDOM, para que la gente no crea que son los sindicatos de los obreros. Está hablando de FEDOM, está hablando de FEDODIN, que es la de los distritos, está hablando de Azodores, que es la de los regidores, que es diferente a la Liga, porque la Liga es una entidad pública. FEDOM es una entidad incorporada como una ONG, es decir, como una institución sin fines de lucro, que se denominan gremios. Entonces, estos gremios tienen que exigir dentro de su agenda el tema del respeto a la autonomía. Pero estos gremios han caído en una situación realmente de inmovilismo, porque cuando un gremio está dominado por el patrón, es difícil que pueda tomar iniciativa, y eso es lo que está ocurriendo con los gremios. Es decir, todo lo que venga del gobierno central no se enfrenta. Entonces hay un inmovilismo como tal. Y en el caso de la Liga no va a haber ninguna reacción tampoco, porque es gobierno central. Aquí hay una confusión, aquí se cree que la Liga es de los ayuntamientos. La Liga no es de los ayuntamientos. La Liga está dentro del organigrama del Poder Ejecutivo, porque el presidente de la Liga es el ministro de Interior y Policía, y por lo tanto cae dentro del organigrama de la Liga, dentro del organigrama del gobierno central. Entonces, estas entidades están en una parálisis como tal en relación a reivindicar la autonomía municipal en materia de lo que establece la Constitución. Nosotros estamos teniendo un retroceso en materia de autonomía política, administrativa, financiera. Porque incluso nosotros estamos, por ejemplo, a nivel de transferencia de recursos desde el nivel central a los gobiernos locales en niveles porcentuales inferiores al 1998. No, por debajo del 95. De manera que, sí, ya nos colocamos... O sea, por debajo del 1995. Porque en el 1998, en un libro que yo publiqué en el 2012, estaba en 3 y tanto por ciento, lo que revelo ahí, en el 98. Hoy estamos a 2.5, 2.6. La última gestión de Balaguer, que fue el presupuesto del 95, le entregaba a los ayuntamientos 2.6. O sea, el gobierno central ha dejado de transferir
en los últimos 10 años más de 80.000 millones de pesos a los gobiernos. Paralizó locales. la transferencia. Paralizó la transferencia. La reversó. Porque si lo hubiera paralizado, estaba bien. Si lo hubiera paralizado en 5 o 6, pero es en reversa que se va, hacia atrás. Entonces, no sabemos hacia dónde vamos a llegar. Entonces, no hay un liderazgo político, ni del propio PRM, está sus alcaldes reivindicando mayores transferencias de recursos. O sea, hay una paralización del sistema político en materia de... Eso sucede con los síndicos, con los alcaldes del gobierno también. Sí, por eso digo, yo lo que digo es, los del gobierno no van a actuar, pero que actúen los de la oposición, y la oposición no está actuando. Deben actuar todos. Todos deberían actuar, pero si una parte no actúa, que actúe por su misión política. Exactamente. Entonces, lo ideal es que FEDOMO, como aglutinador de los alcaldes, esté en la calle, esté en el Congreso, esté en el Palacio, esté haciendo alianza con la sociedad, porque si hay presupuesto participativo, por ejemplo, con quienes participan en los presupuestos participativos en los barrios, en las comunidades, los alcaldes deberían hacer alianza para demandar más recursos para que la alcaldía pueda cumplir con la demanda que tienen los ciudadanos en los territorios. Pero ese esquema no está funcionando lamentablemente en República o que en su defecto lo hagan los de la oposición. Es lo que estoy diciendo. Entonces la oposición tiene que articularse para reivindicar, y eso le generaría mayor poder político a la oposición. Pero aquí lamentablemente el Estado se asume como el poder ejecutivo, y la cuestión local no tiene la relevancia que debía tener como tienen otros países. Por ejemplo, en Montevideo, en Uruguay, es otra cosa. Si la gente maneja poder político incluso en los territorios, maneja poder financiero en los territorios. La alcaldía de Montevideo transfiere recursos, señores, a los barrios para que ellos gestionen el desarrollo territorial. Es decir, son como mini alcaldías que hay en los territorios. Incluso el Frente Amplio tiene como 20 años gobernando Montevideo. Yo le preguntaba a alguien de la oposición, ¿y cuándo que ustedes van a ganar? Dice, es que es difícil, porque el modelo de descentralización que se aplica en Montevideo es para ellos mantenerse siempre gobernando, y además de que no permiten la reelección del alcalde, siempre lo van moviendo, y eso le da mucho mayor legitimidad al Frente Amplio. En tu balance 2017 hay algo que me llamó la atención. Tú ligas los procesos de corrupción al transfugismo y lo publicaste en esos mismos términos. ¿Tú crees que la persecución a la corrupción municipal se queda solamente en los tránsfugas o de la oposición, o abarca a todo el mundo? No, lo que pasa es que en el 2017 se condenó, hubo una condena a 2 tránsfugas, al de San Cristóbal y al de San Francisco. Y hasta cierto la punto, condición de tránsfuga tuvo que ver con la condena. Porque lo abandonaron entonces, los partidos, el tránsfuga es abandonado del lugar donde se fue y el lugar que lo recibe. Entonces, porque cuando la condición de tránsfuga, él entiende que tiene cierta autonomía, porque el poder lo adquirió por esfuerzo propio, y entonces cuando se ven esas circunstancias, la estructura que lo llevó lo abandona, y de donde se fue no lo quiere recibir. Entonces se queda en solitario. Entonces yo en el análisis lo que hago es eso, de que el transfugismo también conlleva a una pérdida de legitimidad, de pérdida de aceptación, y ahí están condenados estos dos individuos que se llevan en los bolsillos casi un 5% de lo que se transfiere a los gobiernos locales en un año. En un año, es decir, más de 700 millones por corrupción en esos 2 gobiernos locales. Pero eso no es particular de esos 2 gobiernos locales. Yo a veces digo, cuando hablan de Odebrecht, por ejemplo, yo digo, es que hay muchos Odebrecitos a nivel territorial, muchos Odebrecitos. Entonces, no hay, por ejemplo, yo digo, Marcha Verde debería movilizarse por los Odebrecitos que hay en los ayuntamientos. No en todo, desde luego, porque hay ayuntamientos que tienen prácticas que no llegan a probidad, pero... Sí,
participan en la marcha también. Sí, porque pasa que en la marcha no podrían tener un hacha diciendo el que entra y el que no entra. Eso es bien difícil. Entonces, el PECA, o la PECA, la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, tiene muchísimos expedientes. Yo creo que calculo en el informe más de 70, sin actuación de la Procuraduría. Entonces, eso tiene que ser no solamente seleccionar a un grupo para proceder en los tribunales, tiene que darse un tratamiento igual a todos los corruptos. Entonces la Cámara de Cuentas, todos los años, en su reporte, indica que hay desacato a la ley de Cámara de Cuentas, pero no hay actuación en los tribunales. Incluso hay un 30% de ayuntamientos que no remite informes trimestrales a Cámara de Cuentas. Y ahí está revelado en el... Que eso lo tiene que hacer por ley. Sí, entonces solamente dice que están desacatando la ley. Pero si usted desacata la ley y además... Desacata un trimestre, 2 trimestres. Sí. Someterlo. Exactamente. Pero lo puede someter y la PECA no actúa. Pero ¿qué resulta? Que hay un 17% de ayuntamientos que nunca han remitido presupuesto a la Dirección General de Presupuestos. Según dice acá, durante el 2017 el Ministerio Público logró más condenas por corrupción y somete a la justicia decenas de funcionarios y servidores públicos. Ese es un valladar para el aumento de los presupuestos que han de ser aplicados al desarrollo de las ciudades. Sí, sí. Entonces, eso es una compuerta para el desarrollo, la retiene el desarrollo. Entonces, institucionalmente tiene que generarse capacidades, incluso en Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas no tiene capacidad institucional para auditar 158 ayuntamientos y 234 distritos municipales. Eso es imposible. Ahí tiene Además, no hay consecuencias. que haber una estructura fuerte de control público. Y eso debe estar acompañado, como tú dices, del régimen de consecuencia. En contrario, vamos a continuar en la sociedad dominicana en un estado de anomia, en un estado en el cual no se va a aplicar la ley y va a haber mucha discrecionalidad en el manejo de los fondos. Vuelvo a este tema. Aquí dice, en esta noticia enviada por el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, que las alcaldías de San Francisco de Macorís, San Cristóbal, así como las juntas distritales de Cabarete y La Vija de Cotuí. Eso fue en años anteriores. Cuando yo lo leí... Acá lo hablan como 2017. Sí, exactamente, eso fue en años anteriores. E incluso aparece el de la Romana, eso fue en años anteriores. El de la Romana incluso se presentó en las elecciones pasadas, estando con medida de cohesión, y tuvo a ganar las elecciones. El de la Romana. Ay, Dios mío. Entonces... Su judice. Sí. Su judice. Estando en prisión domiciliaria. Sí. Ganó. Estuvo a punto de ganar. Estuvo a punto de ganar las Casi, elecciones. casi. A una persona en la Romana que para mí fue buen alcalde, José Reyes, que es actual alcalde, le tuvo a ganar las elecciones. Porque ese es un tema interesante, analizar cómo un individuo en un estado de cohesión u otros que han sido acusados de corrupción ganan grandes cantidades de votos. Es un asunto para analizar en la sociedad. Domingo, ya nos queda poco, 2 minutos apenas del programa. Y lo que quisiera que tú me voces en esos 2 minutos, ¿qué perspectiva tú ves para 2018? Bueno, yo creo que la perspectiva para 2018 tiene que ver con que se ponga en ejecución el programa de Dominicana Limpia, con el tema de los recursos que van a fluir. Pero solamente son 500 millones de pesos. Sí, pero es la iniciativa que arranque definitivamente. Eso por una parte. Existe el riesgo de que Dominicana Limpia se convierta en un programa del gobierno central y se imponga de nuevo el tema de la centralización del Estado en una competencia de vocación municipal. Yo creo, podría caer en especulación, que va a haber una cantidad de alcaldes del PRD que podrían ir al PRM en el 2018 a partir del debilitamiento profundo, continuo del PRD, que lo va a dejar en un estado de desamparo a alcaldes y a regidores
del PRD. Eso es algo que puede ocurrir en el 2018. Los gobiernos locales continuarán perdiendo autonomía. ¿Qué papel tienen presupuestaria. las cámaras de diputados y senadores con este tema? No tienen ninguna. Bueno, en el 2018 se va a continuar discutiendo la reforma a la ley municipal, la ley 176, que este año se avanzó bastante. Ahora le corresponde a los partidos políticos discutir el proyecto de ley. Ya se discutió con la sociedad. Entonces, ese es un tema de agenda del 2018, la reforma a la ley municipal. Ahí podrían entrar también los congresistas, diputados y senadores. Van a haber discusiones bastante interesantes, que en un programa podría tratarse el tema de cuál es el contenido de reforma a la legislación. Gracias. Vamos a hablarlo. Sí, claro, sí. Gracias al sociólogo Domingo Matías por esta exposición acerca de la situación de los ayuntamientos. Recordamos que esta emisión de Revista 110 junto al elenco de Síntesis será retransmitida esta noche por Coral y también por Carivisión. Para meterse ahí a desmantelar una estructura de hierro que tiene 60 y pico de años. Y lo que optaron fue por limpiar y cubrir con un plotter el parco de prensa. Lo cubrieron y mudaron el parco de prensa abajo, delante del parco presidencial, en donde durante las series del Caribe se alojan